Arrepentíos, capítulo 2 del libro Lo que Jesús exige del mundo, del autor John Piper. Arrepentíos, Mateo capítulo 4 versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo capítulo 12, versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Lucas 13, 3 y 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La primera exigencia del ministerio público de Dios fue arrepentíos. Este mandato lo expresó indiscriminadamente a todas las personas dispuestas a escucharlo. Fue un llamado al cambio radical interior hacia Dios y los hombres. ¿Qué es el arrepentimiento? Hay dos cosas que nos muestran que el arrepentimiento es más un cambio interno de la mente y el corazón que la mera pena por haber pecado o el mero mejoramiento de la conducta. En primer lugar, el significado de la palabra griega detrás de la palabra arrepentirse, metanoia, señala en esa dirección. Tiene dos partes, meta y noeo. La segunda parte, noeo, se refiere a la mente, sus pensamientos, percepciones, disposiciones y propósitos. La primera parte, meta, es un prefijo que normalmente significa movimiento o cambio. De acuerdo con la forma en que este prefijo funciona, podemos inferir que el significado básico de arrepentirse es el de experimentar un cambio en las percepciones, disposiciones y propósitos de la mente. El otro factor que apunta a este significado de arrepentirse es la forma en que Lucas 3:8 se describe la relación entre el arrepentimiento y la nueva conducta. Dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. Después da ejemplos de frutos. El que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Lucas 3:11. Esto significa que arrepentirse es lo que sucede dentro de nosotros. Luego, este cambio conduce a los frutos de la nueva conducta. El arrepentimiento no son las nuevas acciones, sino el cambio interior que produce el fruto de las nuevas acciones. Jesús exige que experimentemos este cambio interior. El pecado, un ataque contra Dios. ¿Por qué? Su respuesta es que somos pecadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. ¿Qué opinaba Jesús sobre el pecado? En la parábola del hijo pródigo, el Señor describe el pecado del hijo de la siguiente manera: desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y ha consumido sus bienes con rameras. Lucas capítulo 15, versículo 13 y 30. Pero cuando el hijo pródigo se arrepiente, dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lucas 15:21. Por lo tanto, desperdiciar la vida viviendo perdidamente y con rameras no es solo humanamente hiriente, es una ofensa contra el cielo, es decir, contra Dios. Esa es la naturaleza fundamental del pecado, es un ataque contra Dios. Esto lo vemos de nuevo en la forma en que Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Él dijo que ellos debían orar: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Lucas 11:4. En otras palabras, los pecados que Dios perdona se comparan con los pecados que las personas cometen contra nosotros y se les da el nombre deudas. Por lo tanto, Jesús opinaba que el pecado deshonra a Dios y nos pone en deuda para restablecer el honor divino que nosotros difamamos mediante nuestra conducta o actitud denigrante hacia Él. Luego veremos cómo esa deuda la paga Jesús mismo, Marcos 10:45. Pero para que podamos disfrutar de ese don, Él dice que debemos arrepentirnos.
Arrepentirse significa experimentar un cambio de mentalidad para que podamos ver a Dios como verdadero, hermoso y digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra obediencia. Este cambio de mentalidad también incluye a Jesús de la misma manera. Esto lo sabemos porque éste dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Juan 8:42. Ver a Dios con una nueva mentalidad incluye ver a Jesús con una mentalidad renovada. La necesidad universal de arrepentimiento. Nadie queda fuera de la exigencia de Jesús al arrepentimiento. Esto lo dejó claro cuando un grupo de personas fue a llevarle noticias de dos desastres. Personas inocentes habían perecido debido a la masacre cometida por Pilato y a la caída de la torre en Siloé. Lucas 13 del 1 al 4. Jesús aprovechó la ocasión para advertir incluso a los portadores de la noticia: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:5. En otras palabras, no piensen que los desastres significan que algunas personas son pecadoras necesitadas de arrepentimiento y otras no. Todas necesitan arrepentirse, de la misma manera que todas necesitan nacer de nuevo. Juan 3:7. Todas deben arrepentirse porque todas son pecadoras. Cuando Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, Lucas 5:32, no quiso decir que hay personas que sean tan buenas que no necesitan arrepentimiento. Él quiso decir que algunas personas piensan que lo son, Lucas 18:9, y otras se han arrepentido y se han arreglado con Dios. Por ejemplo, el rico y joven gobernante deseaba justificarse a sí mismo, Lucas 10:29, mientras que el publicano se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador, y descendió a su casa justificado por Dios, Lucas 18:13 y 14. Hay urgencia de esta exigencia porque el juicio está llegando. Por tanto, nadie queda excluido. Todos necesitan arrepentimiento y la necesidad es urgente. Jesús dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué quiso decir con pereceréis? Quiso decir que el juicio final de Dios caerá sobre los que no se arrepientan. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás está en este lugar. Mateo 12:41. Jesús, el Hijo de Dios, les está advirtiendo a las personas sobre el juicio que llegará y ofrece escape si nos arrepentimos. Si nos arrepentimos, Jesús tiene un mensaje para nosotros. ¡Ay de ti! Mateo 11:21. Es por eso que su exigencia al arrepentimiento es parte de su mensaje central respecto al reino de Dios. Él predicó que el muy esperado reino de Dios está presente en su ministerio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. El Evangelio, la buena nueva, es que la regla de Dios ha llegado en Jesús para salvar a los pecadores antes de que llegue el reino en su segunda venida en juicio. Luego, la exigencia de arrepentirse se basa en el misericordioso ofrecimiento que está presente de perdonar y en la misericordiosa advertencia de que un día aquellas personas que rechacen el ofrecimiento perecerán en el juicio de Dios. A todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Después de haber resucitado de los muertos, Jesús se aseguró que sus apóstoles continuarían el llamado de arrepentimiento por todo el mundo. Él dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24, 46 y 47. Por lo que la exigencia de Jesús al arrepentimiento es para todas las naciones. Esta es la exigencia de Cristo a todas las personas. Arrepiéntanse. Cambien desde lo más profundo. Sustituyan todas las percepciones, disposiciones y propósitos que deshonran a Dios y denigran a Cristo con otras que atesoren a Dios y exalten a Cristo.
Hermanos, Dios llama a todo el mundo al arrepentimiento. Nosotros damos gracias a Dios que un día, por la obra de su Espíritu Santo, Dios nos hizo nacer de nuevo. Dios trajo arrepentimiento también a nuestros corazones. Un corazón que corría detrás de las pasiones de la carne. Un corazón que corría detrás de los deseos pecaminosos que agredían a Dios, que iban contra la pureza y santidad de nuestro Dios. Y Dios trajo ese profundo arrepentimiento a nuestros corazones y ahora hubo un giro de 180 grados en nuestro corazón. Un corazón completamente nuevo que ahora ve a Dios de otra manera, a Cristo de otra manera, la palabra de otra manera y el pecado de otra manera. Ahora, en vez de correr en dirección a ofender a Dios, corremos en dirección a agradarle y vivir para su gloria. Si tú te has arrepentido de tus pecados, da gracias a Dios porque ha sido gracias a una obra de Él dentro de tu corazón. Pero si tú todavía vives de espaldas al Señor, si todavía vives con una mente puesta en todo aquello que Dios desaprueba, ofendiendo su santidad, recuerda, es tiempo de arrepentirte de tus pecados. El día del juicio llegará para todos y solo serán salvos aquellos que en esta vida, en esta tierra, se hayan arrepentido profundamente de sus pecados y experimenten un cambio interno y profundo en sus corazones. Arrepentíos. Ese es el llamado de Dios. Esa es la segunda cosa que hemos leído que Jesús exige del mundo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra y reflexionar en esta mañana, Señor, de nuevo en este tema tan importante como es el arrepentimiento. Gracias por recordarnos que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, Señor. Gracias porque si un día nos arrepentimos, Señor, la prueba y la evidencia es que seguimos luchando y nos seguimos arrepintiendo cada vez que te ofendemos. Pero Padre, hay tantas personas que todavía viven de espaldas a ti. Tantas personas que todavía viven de esa forma que agrede tu santidad, Señor. Esa forma, Señor, que es contraria a tu voluntad, en rebeldía a tus preceptos. Y te pedimos, Señor, que seas tú, por tu gracia y misericordia, que conduzcas a esas personas al arrepentimiento y que haya, Señor, una verdadera transformación en sus corazones. Padre, que podamos ser portadores de este mensaje. El mismo mensaje que Jesús llevaba, arrepentíos y convertíos. El mismo mensaje que llevaron los apóstoles, arrepentíos y convertíos. Que sea el mensaje que nosotros también llevamos a todos los que nos rodean. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios ha llegado. Arrepentíos y convertíos, porque el juicio de Dios está a las puertas. Señor, danos la valentía de predicar el Evangelio, de predicar tu palabra, de llamar a pecadores al arrepentimiento y seguir viendo cómo tu gracia maravillosa sigue rescatando pecadores. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.